Introducción en una celda oscura en Atenas, mientras la luz del atardecer se filtraba por una ventana alta, un hombre de 70 años conversaba tranquilamente con sus amigos. Afuera, la ciudad bullía con vida ordinaria. Comerciantes cerrando sus puestos, mujeres llevando agua de las fuentes, niños jugando en callejones estrechos. Adentro, rodeado por los que lo amaban, Sócrates esperaba la muerte. No con miedo, sino con curiosidad, haciendo preguntas hasta el final, intentando comprender ese último misterio como había intentado comprender todo lo demás. Bienvenido a Voces del Tiempo, donde las historias antiguas se convierten en compañía para las noches modernas. Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que tu mente viaje 25 siglos hacia atrás. Imagina Atenas en su edad dorada, cuando la democracia era experimento nuevo, cuando los dioses vivían en el Olimpo, cuando la filosofía estaba naciendo. Imagina calles estrechas y polvorientas, el ágora llena de voces argumentando, el Partenón brillando blanco en la Acrópolis, el olor a aceite de oliva y pescado fresco. Vamos a caminar juntos por la vida de Sócrates, el hombre que no escribió una sola palabra, pero que cambió el pensamiento humano para siempre. El filósofo que murió porque hacía demasiadas preguntas. El hombre que dijo que la vida no examinada no vale la pena vivirla. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Sócrates no fue rey ni general. No conquistó territorios ni acumuló riquezas. Nunca escribió un libro. Nunca fundó una escuela. Nunca reclamó tener respuestas. Y sin embargo, 25 siglos después, su nombre es sinónimo de sabiduría. Su método de hacer preguntas se enseña en universidades. Sus ideas sobre virtud, conocimiento y el alma humana siguen siendo debatidas. Su muerte se recuerda como uno de los momentos más importantes en la historia del pensamiento occidental. Conocemos a Sócrates principalmente a través de los ojos de otros. Su estudiante más famoso, Platón, lo inmortalizó en diálogos que son parte filosofía, parte drama, parte ficción. Otro estudiante, Jenofonte, dejó memorias más prosaicas. El dramaturgo Aristófanes lo satirizó en comedias. Cada uno vio un Sócrates diferente. El verdadero hombre, el ser humano de carne y hueso, que caminaba por Atenas con pies descalzos, está escondido detrás de estas múltiples imágenes. Pero emergen ciertos rasgos consistentemente. Un hombre de apariencia poco impresionante. Bajo, barrigón, nariz chata, ojos saltones. Un hombre que pasaba sus días en el ágora conversando con cualquiera que quisiera hablar. Un hombre que afirmaba no saber nada, pero que hacía preguntas que desnudaban la ignorancia de los que afirmaban ser sabios. Un hombre de coraje extraordinario en batalla y en el tribunal. Un hombre que bebió la cicuta en lugar de traicionar sus principios. Esta es su historia. No la versión idealizada del santo filosófico, sino la historia compleja de un hombre que vivió en tiempos turbulentos, que eligió un camino difícil, que irritó a suficientes personas poderosas como para ser ejecutado. Un hombre que amaba a su ciudad, pero que su ciudad mató. Un hombre cuya muerte, paradójicamente, aseguró su inmortalidad. El año es 469 a.C. En Atenas, en el demo de Alopece, nace un niño. Lo llaman Sócrates. Su padre es un escultor. Su madre es una partera. Son ciudadanos comunes de clase trabajadora. Nadie podría imaginar que este bebé se convertiría en el padre de la filosofía occidental. Parte 1. El niño de Alopece, Atenas, en el siglo V a.C., era el centro del mundo griego. La ciudad había derrotado al imperio persa en las guerras médicas apenas décadas antes del nacimiento de Sócrates. Salamina, Platea, Maratón, estos nombres resonaban con gloria reciente. Atenas había salvado a Grecia de la conquista persa y ahora reclamaba liderazgo del mundo helénico. Era época de expansión ateniense sin precedentes. Bajo Pericles,
que dominaría la política ateniense durante la juventud de Sócrates, la ciudad construía el Partenón y otros templos magníficos en la Acrópolis. Establecía colonias por todo el Mediterráneo. Acumulaba riqueza del imperio marítimo que había creado, la Liga de Delos, que era nominalmente alianza, pero efectivamente imperio ateniense. Pero también era ciudad de profundas divisiones. La democracia ateniense era experimento radical que horrorizaba a aristocracias tradicionales. El poder del pueblo, demos kratos, significaba que las decisiones importantes eran tomadas por votación de la asamblea, donde cualquier ciudadano varón adulto podía hablar. No había representantes, no había constitución escrita, no había cortes independientes. La mayoría decidía para bien o mal. Sócrates creció en este ambiente de confianza ebulliente y tensión política. Su padre, Sofronisco, era escultor de piedra. La tradición sugiere que el joven Sócrates aprendió el oficio paterno. Hay estatuas de las Tres Gracias en la Acrópolis que leyendas posteriores atribuirían a Sócrates, aunque probablemente sin base real. Lo que sí parece cierto es que Sócrates conocía el trabajo manual. Entendía el esfuerzo de crear algo con las manos. Su madre, Fenarete, era partera. Sócrates más tarde usaría esta profesión materna como metáfora de su propio método filosófico. Así como su madre ayudaba a mujeres a dar a luz bebés, él ayudaba a personas a dar a luz ideas. No imponía conocimiento, sino que mediante preguntas cuidadosas ayudaba a otros a descubrir verdades que ya llevaban dentro. La mayéutica, el arte de la partería intelectual. Poco más sabemos de su infancia. No hay historias coloridas de niñez precoz, no hay anécdotas de brillantez temprana. Probablemente recibió educación básica estándar para niños atenienses, aprender a leer y escribir, memorizar a Homero, entrenamiento físico en el gimnasio. No era aristocracia que pudiera permitirse tutores privados ni clase baja demasiado pobre para cualquier educación. Era clase media, el corazón de la ciudadanía ateniense. Creció en época cuando Atenas estaba siendo transformada por ideas nuevas. Los sofistas, maestros profesionales que viajaban de ciudad en ciudad, llegaban a Atenas ofreciendo enseñar retórica, argumentación, todas las habilidades necesarias para tener éxito en la política democrática. Cobraban honorarios altos y prometían hacer más fuerte el argumento más débil. Enseñar técnicas para ganar debates sin importar la verdad del asunto. Algunos sofistas eran pensadores genuinos. Protágoras enseñaba que el hombre es la medida de todas las cosas, que no hay verdad objetiva sino solo perspectivas individuales. Gorgias exploraba el poder del lenguaje, argumentando que la realidad misma era construida por palabras. Prodico estudiaba las sutiles distinciones entre palabras similares. Pero otros eran charlatanes que simplemente enseñaban trucos verbales a jóvenes aristócratas ansiosos por dominar el ágora. El joven Sócrates debe haber estado expuesto a estas corrientes intelectuales. Atenas era ciudad pequeña donde todos se conocían, donde las ideas circulaban libremente en conversaciones en el ágora, en los simposios nocturnos donde los hombres bebían vino diluido y discutían de todo. Sócrates absorbía todo esto, formando sus propias ideas sobre conocimiento, verdad, virtud. Pero antes de que pudiera dedicarse completamente a la filosofía, tuvo que cumplir su deber como ciudadano. Cuando tenía aproximadamente 18 años, como todos los jóvenes atenienses, fue inscrito en los roles militares. Recibió entrenamiento como hoplita, el soldado de infantería pesada que era columna vertebral de los ejércitos griegos. Aprendió a pelear en la falange, esa formación compacta donde cada hombre dependía del escudo de su vecino, donde el coraje individual importaba menos que la cohesión colectiva. No pasaría mucho tiempo antes de que ese entrenamiento fuera puesto a prueba. Atenas y Esparta, las dos grandes potencias de Grecia, estaban en camino de colisión. La guerra del Peloponeso, que definiría la vida de Sócrates y destruiría eventualmente a Atenas, estaba por comenzar. Parte 2. El soldado filósofo.
La guerra del Peloponeso comenzó en 431 a.C., cuando Sócrates tenía 38 años. Sería conflicto que duraría 27 años, que devastaría Grecia, que terminaría con la derrota total de Atenas. Sócrates serviría como hoplita en varias campañas, y las historias de su valor militar se convertirían en parte de su leyenda. La primera campaña donde sabemos que participó fue el sitio de Potidea en Nesn, 432 al 430 a.C. Potidea era colonia corintia que se había rebelado contra Atenas. El ejército ateniense sitió la ciudad durante 2 años en condiciones brutales. El sitio se prolongó hasta el invierno, algo inusual en la guerra griega donde las campañas normalmente terminaban antes del mal tiempo. Fue en Potidea que Sócrates demostró la resistencia extraordinaria que sería parte de su leyenda. Mientras otros soldados sufrían del frío, Sócrates caminaba descalzo sobre hielo, vestido solo con su manto habitual. Mientras otros se quejaban del hambre cuando las raciones escaseaban, Sócrates ayunaba sin dificultad aparente. Y cuando había abundancia, podía beber cualquier cantidad de vino sin embriagarse. Uno de sus compañeros soldados en Potidea era Alcibíades, joven aristócrata extraordinariamente hermoso y ambicioso que se convertiría en figura central en la vida de Sócrates. Alcibíades contaría después cómo Sócrates le salvó la vida en batalla. Cuando Alcibíades cayó herido, Sócrates lo protegió, rechazando atacantes enemigos hasta que llegó ayuda. Las autoridades querían dar a Sócrates un premio por valor, pero Sócrates insistió en que el honor fuera para Alcibíades, quien era más joven y prometedor. Había también otra historia de Potidea que revelaría algo más sobre Sócrates. Una mañana los soldados lo encontraron parado inmóvil en un lugar, perdido en pensamiento profundo. Permaneció allí todo el día, sin moverse, sin responder cuando le hablaban. La noche cayó y Sócrates seguía parado en el mismo lugar, aparentemente inconsciente de su entorno. Solo al amanecer siguiente salió de su trance, hizo sus oraciones al sol naciente y continuó con el día como si nada extraordinario hubiera sucedido. Estos episodios de absorción profunda, donde Sócrates se perdía completamente en meditación filosófica, serían característicos toda su vida. No era misticismo religioso, sino concentración intensa en problemas filosóficos. Su mente trabajaba en preguntas hasta que alcanzaba algún tipo de claridad o comprensión. Después de Potidea, Sócrates participó en la batalla de Delio en 424 a.C. Fue desastre para Atenas. El ejército ateniense fue derrotado por los beocios y tuvo que retirarse en desorden. En la retirada caótica donde la disciplina colapsaba y era cada hombre por sí mismo, Sócrates mantuvo su calma. Se retiró lentamente, ayudando a soldados heridos, mirando atrás frecuentemente como si desafiara al enemigo a atacar. Alcibíades, que estaba en la caballería, observó a Sócrates durante la retirada. Diría después que era claro que cualquiera que atacara a Sócrates enfrentaría resistencia feroz. Había algo en su actitud, en la manera como se movía que advertía peligro. Los enemigos lo evitaban buscando presas más fáciles. Sócrates y su compañero Laches, el general, fueron de los pocos que se retiraron sin pánico. Su tercera campaña conocida fue Anfípolis en 422 a.C., otra derrota ateniense. Los detalles de su participación son escasos, pero el patrón está claro. Sócrates era soldado competente y valiente que cumplía su deber cívico sin queja. Estas experiencias militares daban a Sócrates autoridad moral. No era filósofo de salón que predicaba valores desde seguridad. Había enfrentado muerte, había mantenido formación cuando otros corrían, había puesto la vida de sus compañeros antes que la suya. Cuando más tarde hablaría sobre coraje, sobre hacer lo correcto sin importar las consecuencias, sus oyentes sabían que no eran palabras vacías. Pero la guerra también debe haberlo marcado profundamente. Vio la democracia ateniense tomar decisiones desastrosas motivadas por orgullo y miedo.
Vio generales competentes ejecutados después de batallas perdidas, no porque fueran incompetentes, sino porque la asamblea necesitaba chivos expiatorios. Vio cómo la retórica de los demagogos podía llevar al pueblo a políticas autodestructivas. Estas experiencias informarían su escepticismo posterior sobre la democracia no guiada por sabiduría. Cuando no estaba en campaña, Sócrates regresaba a Atenas y a su verdadera vocación, la filosofía. Pero su filosofía no era la de las escuelas formales. No fundó academia ni escribió tratados. Su aula era el ágora. Su método era la conversación. Sus estudiantes eran cualquiera dispuesto a responder sus preguntas. Parte 3. El tábano de Atenas para entender el método socrático. Hay que entender el contexto intelectual de Atenas en el siglo V. Los sofistas dominaban la educación. Afirmaban poder enseñar virtud, éxito, sabiduría, todo por el precio correcto. Sus estudiantes aprendían a argumentar ambos lados de cualquier cuestión, a hacer parecer justo lo injusto, a ganar debates sin importar la verdad. Esta relativización de la verdad horrorizaba a Sócrates. Creía que había respuestas objetivas a preguntas sobre justicia, virtud, el bien. Estas respuestas no eran cuestión de opinión o convención cultural, sino verdades que podían ser descubiertas mediante razonamiento correcto. Pero la mayoría de las personas, incluso las que afirmaban ser sabias, no conocían estas verdades. Vivían en ignorancia, guiadas por opiniones sin examinar. El método de Sócrates era simple en concepto, pero devastador en ejecución. Encontraba a alguien que afirmaba saber algo, típicamente alguna virtud como valor, piedad o justicia. Luego hacía preguntas que parecían ingenuas, que pedían definiciones y clarificaciones. Pero cada respuesta llevaba a más preguntas y gradualmente emergían contradicciones en las creencias del interlocutor. Invariablemente la persona descubría que no sabía realmente lo que afirmaba saber. La definición que habían dado de coraje resultaba incluir casos que todos acordarían no eran coraje, o excluir casos que claramente lo eran. Intentaban nueva definición, y Sócrates encontraba nuevos problemas. Eventualmente admitían que estaban confundidos, que no sabían realmente qué era el coraje después de todo. Este proceso era llamado el enchos, el examen. Sócrates lo comparaba con el trabajo de su madre, la partera. No ponía ideas en las mentes de las personas, sino que ayudaba a dar a luz lo que ya estaba allí, incluso si era confusión en lugar de claridad. El primer paso hacia el conocimiento real, insistía, era reconocer la propia ignorancia. Sócrates mismo afirmaba no saber nada. Esta afirmación de ignorancia era central a su método. Cuando el oráculo de Delfos declaró que nadie era más sabio que Sócrates, él se confundió. Sabía que no era sabio en ningún sentido convencional. Entonces decidió probar al oráculo interrogando a personas con reputación de sabiduría. Políticos, poetas, artesanos. Los políticos afirmaban entender justicia y buena gobernanza, pero cuando Sócrates los interrogaba, resultaba que no podían definir estos conceptos coherentemente. Los poetas creaban obras hermosas, pero no podían explicar qué hacían sus poemas hermosos o qué verdades contenían. Incluso los artesanos, que genuinamente sabían sus oficios, afirmaban saber cosas fuera de su experiencia. Sócrates concluyó que el oráculo tenía razón en sentido irónico. Él era el más sabio no porque sabía cosas que otros no sabían, sino porque reconocía su propia ignorancia mientras otros vivían en ignorancia sin reconocerla. «Sé que no sé nada», se convirtió en su lema, aunque es cuestionable si realmente creía esto literalmente o si era postura retórica. Este método ganaba a Sócrates admiradores y enemigos en igual medida. Los jóvenes aristócratas lo adoraban. Ver a sus mayores, especialmente políticos pomposos y autodenominados sabios, ser reducidos a confusión tartamudeante era entretenimiento delicioso.
Se reunían alrededor de Sócrates en el ágora, siguiéndolo mientras interrogaba víctimas nuevas, riendo de las contradicciones expuestas. Pero los humillados no encontraban esto divertido. Sócrates desarrollaba reputación de problemático, de corruptor de los jóvenes, de hombre peligroso que minaba las creencias tradicionales. Los sofistas particularmente lo detestaban porque exponía la vacuidad de sus enseñanzas mientras él enseñaba gratis. No por virtud, sino porque afirmaba no tener conocimiento que valiera cobrar. La relación de Sócrates con Alcibíades ejemplifica las complejidades de su influencia. Alcibíades era el joven más brillante, hermoso y prometedor de Atenas. Provenía de familia aristocrática poderosa, tenía todos los talentos naturales, estaba destinado a grandeza. Se enamoró de Sócrates, no físicamente aunque había elemento erótico, sino intelectualmente. Veía en Sócrates algo que ningún maestro convencional podía ofrecer. Desafío. Real, estándar imposiblemente alto de integridad, pero Alcibíades era también ambicioso, hedonista, capaz de traición espectacular. Eventualmente se volvería contra Atenas, desertaría a Esparta, causaría daño incalculable a su ciudad natal. ¿Era esto culpa de Sócrates? Sus enemigos argumentarían que sí, que el cuestionamiento socrático de valores tradicionales dejaba a los jóvenes sin brújula moral. Sócrates argumentaría que Alcibíades falló precisamente porque no siguió completamente la filosofía socrática, porque eligió ambición sobre virtud. Otro estudiante prominente era Critias, quien se convertiría en líder de los 30 tiranos, el brutal régimen oligárquico que gobernaría brevemente Atenas después de su derrota en la guerra del Peloponeso. Nuevamente los críticos señalarían a Critias como evidencia de que Sócrates corrompía a los jóvenes, enseñándoles a despreciar la democracia y la moralidad convencional. Pero Sócrates también tenía estudiantes que ejemplificaban lo mejor de sus enseñanzas. Platón, quien se convertiría en filósofo más grande de Occidente, fundador de la Academia. Jenofonte, soldado y escritor. Fedón, quien según la leyenda Sócrates ayudó a rescatar de la esclavitud. Estos hombres dedicarían sus vidas a preservar y extender las ideas socráticas. La vida personal de Sócrates permanece oscura en muchos detalles. Se casó con Jantipa, quien en fuentes posteriores es retratada como esposa regañona que hacía miserable la vida de Sócrates. Probablemente es caricatura injusta. Vivir con Sócrates no pudo haber sido fácil. Pasaba sus días conversando en el ágora en lugar de ganando dinero. La familia era pobre. Jantipa tenía razones legítimas de frustración. Tuvieron 3 hijos, uno ya adulto cuando Sócrates murió, los otros 2 aún niños. Sócrates claramente no era padre dedicado en sentido convencional. Su familia era el demos, su vida el ágora, su vocación la filosofía. Esto puede parecer noble desde perspectiva filosófica, pero desde la perspectiva de esposa e hijos que necesitaban apoyo, era probablemente abandono egoísta. Parte 4. La crisis de la democracia. Mientras Sócrates pasaba sus días filosofando en el ágora, Atenas se desangraba en la guerra del Peloponeso. La estrategia inicial de Pericles, retirarse detrás de las murallas largas y dejar que Esparta devastara el campo, mientras la flota ateniense atacaba la costa del Peloponeso, parecía funcionar. Pero luego llegó la plaga. En 430 a.C., una enfermedad desconocida entró en Atenas, probablemente traída por barco desde el este. En la ciudad superpoblada, con refugiados del campo apiñados dentro de las murallas, se extendió como fuego. Los síntomas eran terribles. Fiebre alta, sed insaciable, úlceras, convulsiones. Los muertos se apilaban en las calles. Quizás 1/4 de la población murió, incluyendo Pericles mismo. Sócrates sobrevivió. Su constitución robusta, la misma que le permitía ayunar sin dificultad y caminar descalzo en nieve, lo protegió. Pero debe haber visto la descomposición del orden social. Personas abandonaban a familiares enfermos.
Médicos y sacerdotes huían. Los ritos funerarios apropiados eran abandonados. El tejido de la sociedad civilizada se rasgaba. La plaga fue interpretada por muchos como juicio divino sobre Atenas. Los devotos se preguntaban qué ofensa habían cometido para merecer tal castigo. Los cínicos sugirieron que los dioses no existían o no se preocupaban. Sócrates, fiel a su método, probablemente cuestionaba ambas interpretaciones, buscando entender la plaga en términos naturales mientras exploraba qué podía enseñar sobre la condición humana. La guerra continuaba con brutalidad creciente. En 426 a.C., Atenas ejecutó a todos los hombres adultos de Melos, pequeña isla que había intentado permanecer neutral, y esclavizó a mujeres y niños. Era atrocidad que chocaba incluso para estándares antiguos. El historiador Tucídides registraría el diálogo meliano donde Atenas argumentó abiertamente que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. Sócrates, que había servido como soldado y conocía la guerra, debe haber reflexionado sobre este colapso moral. La democracia ateniense, tan orgullosa de su libertad y justicia, actuaba como tirano. El poder corrompía. La guerra deshumanizaba. Estas lecciones informarían su pensamiento sobre política y moralidad. En 406 a.C., después de la batalla naval de Arginusas, Sócrates enfrentó su primer gran test político. Atenas había ganado la batalla, pero perdido 25 barcos en tormenta. Miles de marineros se ahogaron. Los generales victoriosos fueron acusados de no rescatar a los sobrevivientes y recuperar a los muertos. La asamblea, enfurecida, quería juzgar a los 8 generales colectivamente y ejecutarlos inmediatamente. Era ilegal según ley ateniense. Cada hombre tenía derecho a juicio separado. Sócrates, quien ese día servía como presidente de la asamblea por rotación, se negó a poner la moción ilegal a votación. La multitud rugió. Amenazaron a Sócrates con procesamiento. Pero él se mantuvo firme. En ningún caso, diría después, actuaré en contra de la ley por miedo de prisión o muerte. Eventualmente lo superaron proceduralmente. Los 6 generales presentes fueron ejecutados. Después, cuando la histeria pasó, Atenas se arrepintió. Los generales habían sido competentes y leales. Su ejecución debilitó al ejército en momento crítico. Fue momento definitorio para Sócrates. Mostró que sus principios no eran simplemente abstractos, sino guías para acción. Cuando enfrentaba la elección entre hacer lo correcto y salvar su pellejo, eligió lo correcto sin hesitación. Pero también mostró las debilidades de la democracia ateniense. Cómo la multitud podía ser manipulada, cómo la pasión superaba a la razón, cómo la justicia podía ser sacrificada a la conveniencia. En 405 a.C., la guerra finalmente terminó. La flota ateniense fue destruida en Egospótamos. Esparta sitió Atenas. Sin flota, sin alimentos, la ciudad hambrienta se rindió. Las murallas largas fueron derribadas al son de flautas. El imperio ateniense fue disuelto. Esparta impuso gobierno oligárquico conocido como los 30 tiranos. Los 30, liderados por Critias, estudiante de Sócrates, inauguraron reino de terror. Ejecutaron oponentes políticos, confiscaron propiedades, eliminaron las instituciones democráticas. En 8 meses, mataron a más atenienses que la guerra había matado en décadas. Critias se había convertido en tirano y era estudiante de Sócrates. Sócrates enfrentó su segundo test político bajo los 30. Le ordenaron arrestar a León de Salamina, demócrata moderado marcado para ejecución. Los 30 deliberadamente involucraban a personas respetables en sus crímenes, complicándolas. Sócrates simplemente se fue a casa e ignoró la orden. Arriesgaba ejecución, pero se negó a participar en injusticia. «No me importa mucho la muerte», explicaría después. «Mi único temor es hacer algo injusto o impío». Critias, su antiguo estudiante, estaba furioso, pero no actuó contra Sócrates, quizás por respeto residual, quizás porque Sócrates era demasiado popular. Pero la relación estaba rota.
Cuando los 30 cayeron meses después, derrocados por demócratas que regresaban, Sócrates había demostrado que se oponía tanto a tiranía oligárquica como a democracia irracional. Parte 5. El juicio del filósofo. La democracia fue restaurada en Atenas en 403 a.C. Hubo amnistía general para crímenes durante la tiranía. Todos debían olvidar y perdonar, reconstruir la ciudad juntos, pero el resentimiento hervía bajo la superficie. Atenas había perdido la guerra, perdido su imperio, sufrido dictadura brutal. Alguien debía ser culpable. Sócrates se convirtió en chivo expiatorio conveniente. Había sido crítico de la democracia. Había enseñado a Alcibíades el traidor. Había sido maestro de Critias el tirano. Nunca había participado activamente en política democrática más allá de su servicio obligatorio. Su filosofía parecía socavar valores tradicionales, y era visible, reconocible, molesto. En 399 a.C., 3 ciudadanos presentaron cargos contra Sócrates. Méleto, joven poeta menor. Ánito, curtidor próspero que era político moderado. Licón, orador. Los cargos formales eran 2: impiedad, no reconocer a los dioses de la ciudad y introducir divinidades nuevas, y corromper a los jóvenes. Los cargos eran vagos deliberadamente. La impiedad era acusación catch-all que podía significar casi cualquier cosa. ¿Qué divinidades nuevas había introducido Sócrates? Su daimonión, voz interior que le advertía contra acciones incorrectas. Pero esto era difícilmente nueva religión. En cuanto a corromper a los jóvenes, ¿cómo exactamente? Enseñándoles a cuestionar, a pensar críticamente, a no aceptar autoridad sin examen. Debajo de cargos formales estaban razones reales, nunca declaradas porque estaban cubiertas por amnistía. Sócrates había enseñado a los hombres que destruyeron la democracia. Eso no podía ser perdonado, aunque no podía ser dicho. Entonces usaban acusaciones técnicas para enjuiciar crímenes políticos. El sistema legal ateniense era extraño para ojos modernos. No había jueces profesionales ni fiscales. Ciudadanos presentaban cargos. Ciudadanos servían como jurado masivo, 501 en este caso. Ciudadanos votaban culpabilidad y castigo. El acusado y acusador presentaban sus casos directamente, sin abogados. Cada lado tenía tiempo limitado medido por clepsidra, reloj de agua. Sócrates pudo haber contratado al logógrafo, escritor de discursos profesional, para escribir su defensa. Lisias, el orador más famoso de Atenas, ofreció escribirle discurso. Sócrates rechazó. Hablaría por sí mismo en su propio estilo, sin artificio retórico. Fue decisión que probablemente le costó su vida. La Apología de Platón preserva versión, probablemente editada, pero esencialmente fiel, de la defensa de Sócrates. Es uno de los grandes discursos de la historia, pero como defensa legal fue desastre. Sócrates comenzó ofendiendo al jurado. Dijo que sus acusadores hablaban persuasivamente, pero decían nada verdadero. Él hablaría verdad, aunque sin elegancia. Esta era crítica apenas velada a la retórica, arte valorado en Atenas. Luego procedió a hacer exactamente lo que el jurado quería que dejara de hacer: interrogarlos, hacerles preguntas incómodas, insistir en que él era el único hombre sabio porque reconocía su ignorancia. Abordó los cargos uno por uno. ¿Impiedad? Él creía en los dioses, participaba en rituales, obedecía su daimonion que era regalo divino. Corromper a los jóvenes. Si realmente los había corrompido, ¿dónde estaban los padres agraviados entre sus acusadores? Los jóvenes lo seguían voluntariamente porque encontraban sus conversaciones valiosas. Pero entonces hizo algo extraordinario. En lugar de disculparse o apaciguar, atacó. Declaró que su actividad filosófica era mandato divino. El oráculo había dicho que nadie era más sabio. Entonces, él debía continuar examinando pretensiones de sabiduría. Era su misión de los dioses.
Si el jurado lo ejecutaba, estaba ejecutando a hombre que cumplía propósito divino. Se comparó con Tábano. Atenas era caballo grande y noble que se había vuelto lento. Él era el tábano puesto por los dioses para picarlo, mantenerlo despierto, no dejarlo dormirse en complacencia. Creo que ningún bien mayor ha venido a ustedes en la ciudad que mi servicio a los dioses, declaró con arrogancia impresionante. Propuso que en lugar de castigo debía ser alimentado en el Pritaneo, honor reservado para benefactores públicos y atletas olímpicos. Era insulto calculado al jurado. Finalmente, presionado a proponer multa real, sugirió multa trivial que era obviamente inadecuada. El jurado votó. 280 lo encontraron culpable, 220 inocente. Era mayoría estrecha. Si hubiera sido menos confrontacional, si hubiera mostrado algún arrepentimiento, fácilmente podría haber ganado. Pero Sócrates no estaba interesado en ganar mediante compromiso de principios. Luego vino la fase de castigo. Los acusadores propusieron muerte. Sócrates debía proponer pena alternativa. Esta era su oportunidad de salvar su vida sugiriendo exilio o multa sustancial. Su familia y amigos habían reunido dinero. El jurado claramente estaba incómodo con ejecutarlo. Sócrates rechazó el ofrecimiento de vida. Después de que sus amigos lo presionaran, accedió a proponer multa de 30 minae, suma significativa que sus partidarios pagarían, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Había ofendido al jurado más allá del perdón. El jurado votó nuevamente sobre el castigo. Esta vez 360 votaron por muerte, solo 140 por la multa. Su desempeño arrogante había convertido mayoría estrecha en margen decisivo. Sócrates había ganado 80 votos en contra por su negativa a apaciguar. Pero no había terminado. Dio discurso final sabiendo que iba a morir. Habló a los que habían votado por su absolución como amigos. Les dijo que la muerte no era mal que debía temerse. Quizás era sueño sin ensueños, descanso perfecto, o quizás era viaje a otro lugar donde podría conversar con los grandes del pasado. En cualquier caso, ningún mal puede llegar a hombre bueno ni en vida ni en muerte. A los que votaron por su muerte les advirtió. Pensaban que silenciándolo evitarían crítica. Estaban equivocados. Sus jóvenes seguidores, a quienes había estado conteniendo, ahora serían más severos, más numerosos. La manera de escapar no es cerrando la boca de otros, sino mejorándose uno mismo. Con estas palabras, Sócrates fue llevado a prisión para esperar ejecución. Parte 6. Las últimas conversaciones, el método ateniense de ejecución era relativamente humano para estándares antiguos. El condenado bebía cicuta, veneno derivado de planta que causaba parálisis gradual que ascendía desde las piernas hasta que alcanzaba el corazón y pulmones. La muerte llegaba en horas, no especialmente dolorosa, no particularmente violenta. Pero la ejecución no podía proceder inmediatamente. El día antes del juicio, el barco sagrado había partido para Delos en peregrinación anual conmemorando la salvación de Atenas por Teseo. Mientras el barco estuviera fuera no se permitían ejecuciones. Por casualidad de vientos, el viaje tomó 30 días. Sócrates pasó un mes en prisión esperando la muerte. Sus amigos venían diariamente a conversar, especialmente un grupo cercano de jóvenes devotos: Platón, Fedón, Critón, Simias, Cebes, otros. Estas últimas conversaciones se convertirían en fuente de diálogos más famosos de Platón. Critón sobre por qué Sócrates rechazaba escapar, y Fedón sobre la inmortalidad del alma y los últimos momentos de Sócrates. Critón, amigo de toda la vida de Sócrates, propuso plan de escape. Había sobornado a los guardias. Tenía dinero para que Sócrates viviera confortablemente en exilio. Todo estaba arreglado. Sócrates simplemente debía aceptar. La respuesta de Sócrates es uno de los grandes argumentos de filosofía política. Explicó que escapar sería violar las leyes de Atenas. Él había vivido su vida entera bajo estas leyes.
se había beneficiado de su protección, había criado a sus hijos bajo ellas. Al quedarse en Atenas cuando pudo haberse ido, había implícitamente acordado obedecerlas. Romper ese acuerdo ahora, cuando las leyes resultaban inconvenientes, sería hipocresía. Además, las leyes habían sido aplicadas correctamente. Él había tenido juicio justo, oportunidad de defenderse. Que el veredicto fuera injusto no hacía el proceso ilegal. Si cada persona desobedeciera leyes que consideraba injustas, la sociedad colapsaría. Mejor que un hombre inocente sufra que el Estado de Derecho se destruya. Era argumento que generaciones de filósofos debatirían. ¿Realmente debemos obedecer leyes injustas? ¿El consentimiento implícito es suficiente base para obligación política? ¿No hay punto donde la resistencia se vuelve no solo permisible, sino obligatoria? Sócrates pareció sugerir que mientras las leyes procedurales fueran seguidas, el resultado debía ser aceptado. Pero había también dimensión personal. Sócrates tenía 70 años. Había vivido larga vida. Escapar significaría exilio permanente, vivir en alguna ciudad lejana, lejos de Atenas que amaba. ¿Para qué? ¿Para unos pocos años más de vejez? Mejor morir en casa, fiel a sus principios, dando ejemplo final de integridad. Las conversaciones en prisión cubrieron territorio filosófico vasto. Sócrates y sus amigos discutieron la naturaleza del alma. ¿Era inmortal? ¿Continuaba después de la muerte? Sócrates argumentó que sí, usando varios argumentos. El alma era simple, no compuesta, entonces no podía descomponerse. El alma era la fuente de vida misma, entonces no podía morir. Había aprendido en vidas pasadas, recordaba formas eternas, entonces debía haber existido antes del nacimiento y continuaría después de la muerte. Estos argumentos no eran completamente convincentes incluso para sus amigos, pero el punto no era probar la inmortalidad del alma con certeza matemática. Era mostrar que creer en ella era racional, que la muerte no debía temerse, que el filósofo que había pasado su vida preparándose para la muerte, mediante búsqueda de sabiduría, podía enfrentar el final con ecuanimidad. Hubo también momentos de emoción humana profunda. Cuando el verdugo vino finalmente con la copa de cicuta, lloró. Había conocido a muchos prisioneros, pero Sócrates era diferente. Era el hombre más noble que había conocido. Sócrates lo consoló, agradeció por su bondad. Los amigos de Sócrates lloraban abiertamente. Platón no estaba presente ese día, enfermo, o quizás incapaz de soportar presenciar el final. Pero los otros estaban allí, Critón, Apolodoro, Fedón y otros. Sócrates los reprendió gentilmente. He escuchado que uno debía morir en silencio. Entonces cálmense y mantengan control. Parte 7. La copa de cicuta. El sol se estaba poniendo cuando el verdugo finalmente trajo la cicuta. Las instrucciones eran simples. Beber el veneno, caminar hasta que las piernas se sintieran pesadas, entonces acostarse. El veneno trabajaría desde los pies hacia arriba. Cuando alcanzara el corazón, vendría el fin. Sócrates tomó la copa sin temblar. Algunos de sus amigos habían desviado la mirada, incapaces de observar. Sócrates les preguntó por qué actuaban de manera tan extraña. ¿No era este momento que habían discutido durante semanas? ¿No había argumentado que la muerte no era mala temer? ¿Por qué entonces llorar ahora? Bebió la cicuta de una vez, calmadamente, como si fuera simplemente otra copa de vino en un simposio. Luego comenzó a caminar, como le habían instruido. Hablaba con sus amigos mientras caminaba, preguntando cómo se sentían, si necesitaban algo, manteniéndose enfocado en otros hasta el final. Después de algunos minutos, dijo que sus piernas se sentían pesadas. Se recostó en el catre. El verdugo presionó su pie. Sócrates no sintió nada. La parálisis estaba ascendiendo. Presionó sus espinillas, luego sus muslos. Sócrates reportaba cada vez menos sensación. El veneno trabajaba como se suponía. Sus amigos observaban en silencio.
algunos llorando silenciosamente, otros intentando mantener compostura estoica que Sócrates había ejemplificado. El momento se extendía, terrible en su lentitud. Muerte no llegaba instantáneamente, sino gradualmente, robando al cuerpo sensación y movimiento centímetro por centímetro. Entonces Sócrates habló por última vez. Su voz era más débil pero clara. «Critón», dijo, «le debemos un gallo a Asclepio. Paguen la deuda y no la descuiden». Eran palabras extrañas para último momento. Asclepio era dios de curación. Sacrificar gallo a él era acción de gracias por curación de enfermedad. ¿Qué significaba? Generaciones de intérpretes debatirían. Algunos dirían que Sócrates estaba agradeciendo por ser curado de la enfermedad de vivir, que veía la muerte como liberación del cuerpo y sus limitaciones. Otros argumentarían que era simplemente recordatorio práctico de deuda religiosa sin olvidar. Quizás era broma final de Sócrates, declaración irónica que desafiaría interpretación para siempre. Critón preguntó si había algo más que Sócrates quisiera decir. No hubo respuesta. El veneno había alcanzado el pecho. Sócrates estaba respirando con dificultad. El verdugo descubrió su rostro, que había sido cubierto. Los ojos de Sócrates estaban fijos, mirando algo que los otros no podían ver. Entonces, un estremecimiento. El cuerpo de Sócrates se convulsionó una vez, brevemente. Luego, quietud. El verdugo cerró sus ojos y boca. Critón y los otros comenzaron a lamentarse abiertamente, el control finalmente rompiéndose ahora que Sócrates había partido. Fedón, quien presenció todo y cuyo testimonio Platón preservaría, diría después: «Este fue el fin de nuestro compañero, un hombre que, podemos decir, fue el más sabio y más justo y mejor de todos que conocimos». Así murió Sócrates en 399 a.C. a los 70 años. Había vivido para ver Atenas en su apogeo y en su humillación. Había servido como soldado en guerras que devastaron Grecia. Había pasado su vida examinando cómo vivir bien. Y al final enfrentó la muerte como había enfrentado todo lo demás, con preguntas, con coraje, con integridad absoluta. Parte 8. El nacimiento de la filosofía. La muerte de Sócrates fue catalizador. Convirtió a maestro controvertido en mártir, a filósofo molesto en héroe trágico. Sus estudiantes, particularmente Platón, dedicarían sus vidas a preservar y extender su legado. La filosofía occidental, como la conocemos, nació de las cenizas de ese día en la prisión ateniense. Platón tenía 28 años cuando Sócrates murió. Había sido devoto del maestro durante casi una década. La ejecución lo traumatizó profundamente. En los días siguientes, él y otros socráticos huyeron temporalmente de Atenas, temiendo que la persecución pudiera extenderse. Cuando regresaron, Platón comenzó a escribir. Los diálogos platónicos son monumentos literarios y filosóficos únicos. No son tratados sistemáticos, sino dramatizaciones de conversaciones, típicamente con Sócrates como personaje principal. Los primeros diálogos probablemente capturan algo del Sócrates histórico, su método de interrogación, su profesión de ignorancia, su enfoque en cuestiones morales. Diálogos como Eutifrón sobre piedad, Critón sobre obligación cívica, Apología sobre su defensa, parecen estar cerca del hombre real. Pero gradualmente, en diálogos medios y tardíos, el Sócrates de Platón se convierte en portavoz de filosofía cada vez más elaborada que probablemente va más allá de lo que el Sócrates histórico enseñó. La teoría de las formas, la división del alma en 3 partes, la compleja teoría política de la República, estas son ideas platónicas más que socráticas, pero están puestas en boca de Sócrates, inmortalizándolo como el filósofo por excelencia. Otros estudiantes de Sócrates también escribieron sobre él. Jenofonte, soldado que se convirtió en escritor, dejó memorabilia socrática que presenta Sócrates más prosaico, menos misterioso que la versión de Platón.
El Sócrates de Jenofonte es sabio práctico, que da consejos sobre cómo administrar hacienda, cómo entrenar caballos, cómo ser buen ciudadano. Es menos profundo filosóficamente, pero quizás más cercano al hombre histórico. Antístenes, otro estudiante, fundó escuela cínica que llevó algunas ideas socráticas a extremos. Si la virtud es suficiente para felicidad, entonces posesiones materiales son innecesarias. Vive simplemente, como perro, quínicos, sin vergüenza de convenciones sociales. Diógenes, el cínico más famoso, viviría en barril, se masturbaría en público, diría a Alejandro Magno que se quitara de su sol. Era caricatura de socratismo, pero caricatura que capturaba algo real. Arístipo fundó escuela cirenaica que tomó dirección opuesta. Si Sócrates había cuestionado el valor del placer, Aristipo abrazó el hedonismo. El placer era el bien supremo. Vivir bien era maximizar placer momento a momento. Era interpretación que Sócrates probablemente habría rechazado, pero Aristipo afirmaba ser su heredero legítimo. Platón eventualmente fundó Academia en Atenas, escuela que duraría 900 años hasta que fue cerrada por emperador cristiano. Allí la filosofía se volvió disciplina formal. Aristóteles estudiaría en la academia antes de fundar su propia escuela, el Liceo. La cadena de maestro a estudiante, comenzando con Sócrates, produciría sistemas filosóficos cada vez más elaborados. Pero en todo esto el Sócrates real se desvanecía detrás de múltiples imágenes. Cada escritor lo representaba de manera ligeramente diferente, enfatizando aspectos que se ajustaban a su propia agenda. El problema socrático, como es conocido, es que no podemos estar completamente seguros de qué enseñó el Sócrates histórico versus qué le atribuyeron sus seguidores. Lo que parece claro: Sócrates no afirmaba tener conocimiento positivo de virtud o el bien. En cambio, examinaba las pretensiones de otros mediante preguntas. Enfatizaba que virtud era conocimiento y que nadie hace mal voluntariamente, las personas actúan mal solo por ignorancia. Creía en absolutos morales contra el relativismo sofista. Valoraba alma sobre cuerpo. Creía que el filósofo debía ser ciudadano activo pero crítico. Y creía que la vida no examinada no vale la pena vivirla. Estas ideas, simples en formulación pero profundas en implicación, se convirtieron en fundación de tradición filosófica occidental. Cuando Aristóteles distinguía ética de metafísica, cuando estoicos argumentaban sobre virtud como suficiente para felicidad, cuando cristianos medievales debatían sobre conocimiento y fe, cuando Descartes dudaba de todo excepto su propia existencia, cuando Kant buscaba imperativos morales categóricos, todos trabajaban en territorio primero mapeado por Sócrates. Parte 9. El hombre detrás del mito intentar ver al «yeah». Sócrates histórico detrás de las representaciones literarias es frustrante. Cada fuente lo presenta diferentemente. ¿Cuál es verdadero? Físicamente todos están de acuerdo. No era impresionante. Alcibíades lo comparó con Sátiro o Sileno, esas figuras míticas que eran feas por fuera pero sabias por dentro. Tenía nariz chata, ojos saltones, vientre prominente. Caminaba descalzo incluso en invierno. Vestía la misma túnica todo el año. No se bañaba frecuentemente. En ciudad donde apariencia importaba, donde los hombres se ejercitaban en el gimnasio para mostrar cuerpos hermosos, Sócrates era deliberadamente antiestético. Pero esta fealdad física se convertía en parte de su encanto. Hacía su belleza interior más notable por contraste. Cuando hablaba, cuando entraba en modo filosófico, las personas olvidaban su apariencia. Sus palabras tenían poder casi mágico. Alcibíades confesaría que escuchar a Sócrates lo hacía llorar, lo hacía cuestionar toda su vida. Ningún otro orador tenía tal efecto. Sócrates era pobre. Trabajaba ocasionalmente como escultor de piedra, pero no lo suficiente para prosperar. Pasaba la mayor parte de su tiempo en conversación filosófica gratuita. Esto desconcertaba a atenienses. Si era tan sabio, ¿por qué no cobraba como los sofistas?
Su pobreza era tanto producto de circunstancia como elección filosófica. Había aprendido a necesitar poco. Su relación con dinero era compleja. Despreciaba la acumulación de riqueza como objetivo de vida. Pero no predicaba pobreza ascética como harían los cínicos. Simplemente no le importaba. Podía disfrutar un buen banquete si era invitado. Podía beber sin embriagarse. Podía resistir tentaciones físicas sin esfuerzo aparente. Las relaciones eróticas eran parte normal de la vida intelectual griega. Hombres mayores frecuentemente tenían relaciones con jóvenes, parte educativa, parte sexual, completamente aceptadas. Sócrates tenía admiradores jóvenes, especialmente Alcibíades, quien confesaba haber intentado seducirlo. Pero Sócrates resistía. Su amor por los jóvenes bellos era real pero transmutado en amor por sus almas, no sus cuerpos. Esta sublimación del eros físico en eros filosófico se convertiría en tema central en el Simposio de Platón, donde Sócrates relata las enseñanzas de Diotima sobre el amor. El amor verdadero asciende desde amor por cuerpo hermoso a amor por almas hermosas, a amor por conocimiento hermoso, a amor por la belleza misma. Es escalera de aspiración espiritual, pero ¿qué hay de su relación con su esposa? Las fuentes antiguas la pintan como regañona, pero tienen sesgo misógino. La verdad probablemente era que Jantipa tenía quejas legítimas. Estaba casada con hombre que pasaba días enteros conversando en el ágora, que traía a casa ningún dinero, que era objeto de burla pública. Tenían 3 hijos que mantener. La devoción de Sócrates a la filosofía sobre las obligaciones familiares podía parecer noble en abstracto, pero egoísta en práctica. Hay una historia donde Jantipa vació olla de agua sobre la cabeza de Sócrates en frustración. Sócrates supuestamente respondió: «Después de trueno viene lluvia». Si la historia es verdadera, muestra tanto su humor como su falta de empatía. Convertía legítimas quejas de su esposa en chiste filosófico. Su coraje era indiscutible. En batalla, en asamblea política, en tribunal, cuando enfrentaba muerte, mantenía serenidad notable. Pero este coraje coexistía con peculiaridades que parecían casi locura. Los trances donde se perdía en meditación profunda durante horas. El daimonion, voz interior que supuestamente le advertía contra acciones. Modestia falsa que a veces parecía arrogancia disfrazada. Algunos historiadores modernos han especulado que Sócrates sufría de condición neurológica o psiquiátrica. Los trances podrían ser epilepsia parcial. El daimonion podría ser alucinaciones auditivas. La obsesión con interrogar a todos podría ser síntoma de desorden obsesivo-compulsivo. Pero estas especulaciones retroactivas son imposibles de verificar y probablemente proyectan categorías modernas anacrónicamente. Más productivo es verlo en contexto de su cultura. La religión griega incluía experiencias místicas, oráculos, voces divinas. Los trances de concentración intensa eran reconocidos en tradiciones filosóficas orientales que quizás influyeron en Grecia. El daimonion podría ser simplemente conciencia intensamente desarrollada, expresada en términos religiosos que su audiencia entendería. Lo que es claro, Sócrates era singular. Incluso entre los atenienses, famosos por su individualismo e innovación, destacaba. Era imposible de ignorar, imposible de categorizar, imposible de olvidar. Amado y odiado apasionadamente, pero nunca tratado con indiferencia. Parte 10. Reflexión final. El legado inmortal del hombre mortal 25 siglos después de su muerte, Sócrates sigue vivo de maneras que hubiera apreciado y maneras que lo habrían desconcertado. Vive en cada salón de clase donde un profesor usa preguntas socráticas para guiar a estudiantes hacia comprensión. Vive en cada tribunal donde la búsqueda de verdad mediante interrogación es central. Vive en cada conversación donde alguien pregunta: ¿pero qué realmente quieres decir con eso? El método socrático se enseña en escuelas de derecho. Se usa en psicoterapia. Informa pedagogía progresiva.
La idea de que el aprendizaje real viene no de recibir respuestas pasivamente, sino de luchar activamente con preguntas, es legado directo de Sócrates. Cada vez que un maestro responde pregunta con pregunta, está siendo socrático. Pero Sócrates también ha sido apropiado de maneras que complicarían su legado. Los pensadores cristianos medievales lo adoptaron como protocristiano, filósofo pagano que presagió la verdad de Cristo. San Agustín veía su rechazo de placeres corporales, su creencia en alma inmortal, su disposición a morir por principios como prefigurando martirio cristiano. Era interpretación que ignoraba cuán profundamente griego era Sócrates, cuán arraigado en su politeísmo, cuán ajeno al monoteísmo. La Ilustración lo reclamó como héroe racionalista, mártir del pensamiento libre contra superstición. Voltaire lo contrastó favorablemente con fanatismo religioso de su propia era. Era interpretación que ignoraba cuán religioso era realmente Sócrates, cuánto sus afirmaciones éticas dependían de creencias metafísicas sobre alma y virtud. Nietzsche lo culpó por destruir vitalidad trágica griega, por elevar razón sobre instinto, por inaugurar decadencia que culminó en cristianismo. Para Nietzsche, Sócrates era el primer negador de vida, el hombre que dijo que existencia necesitaba justificación racional en lugar de afirmación apasionada. Era crítica que capturaba algo real, pero que simplificaba excesivamente figura compleja. El siglo XX lo vio de maneras múltiples. Karl Popper lo celebró como fundador de Sociedad Abierta, crítico de tiranía tanto democrática como oligárquica. E.F. Stone lo atacó como elitista antidemocrático, cuyas enseñanzas inspiraron a los 30 tiranos. Hannah Arendt exploró su énfasis en pensamiento sobre acción. Michel Foucault examinó su rol en crear técnicas de autoexamen y control. Cada era encuentra a Sócrates diferente porque cada era proyecta sus propias preocupaciones sobre él. La ausencia de textos socráticos propios significa que es pantalla perpetua para proyecciones. Esto lo hace inmensamente flexible como símbolo, pero difícil de conocer como persona. ¿Qué podemos decir con confianza sobre su significado histórico? Primero, que inauguró giro hacia interior en filosofía. Los filósofos presocráticos habían preguntado sobre naturaleza del cosmos. ¿De qué está hecho todo? ¿Cómo cambió? Sócrates preguntó, ¿cómo debo vivir? ¿Qué es buena vida? Esta pregunta ética se volvió central a la filosofía occidental. Segundo, que estableció diálogo crítico como método filosófico. La filosofía no era recepción de sabiduría transmitida, sino investigación activa mediante pregunta y respuesta. Era proceso colaborativo, aunque guiado, donde la verdad emergía de examen conjunto en lugar de pronunciamiento autoritativo. Tercero, que insistió en universales morales contra relativismo. Cuando los sofistas enseñaban que justicia era simplemente convención variable entre culturas, Sócrates argumentaba que había justicia real que podía ser conocida mediante razón. Esta insistencia en verdad objetiva, aunque nunca afirmó haberla alcanzado, estableció programa para filosofía moral occidental. Cuarto, que ejemplificó vida de integridad filosófica. No simplemente enseñó, sino vivió sus principios. Cuando enfrentó elección entre comprometer sus valores y morir, eligió muerte. Este ejemplo de mártir filosófico resonaría a través de siglos. Mostró que la filosofía no era simplemente juego intelectual, sino guía seria para vivir. Pero también debemos reconocer sus limitaciones. Era producto de su tiempo y lugar. Aceptaba esclavitud sin cuestionar. Su actitud hacia mujeres reflejaba el patriarcado ateniense, su elitismo intelectual, su desprecio por trabajadores manuales y comerciantes, su preferencia por aristocracia de mérito sobre democracia de masas. Todos eran problemáticos desde perspectivas democráticas modernas. Su método, aunque poderoso, tenía debilidades. La interrogación socrática puede ser usada para destruir falsas certezas, pero ¿puede realmente establecer conocimiento positivo?
Sócrates afirmaba que mediante examen cuidadoso, podíamos alcanzar definiciones verdaderas de virtudes. Pero sus propios diálogos típicamente terminan en perplejidad, no en conclusión. Quizás era más efectivo como crítico que como constructor. Y su muerte, aunque heroica, planteaba preguntas incómodas. ¿Realmente debió haber muerto? ¿Era orgullo más que principio lo que le impedía escapar o apelar al jurado? ¿Su familia no tenía derecho a su supervivencia? ¿Su legado filosófico justificaba abandono de responsabilidades personales? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Al final, Sócrates permanece profundamente paradójico. El hombre que afirmaba ignorancia fundó tradición intelectual. El hombre que no escribió nada es autor más escrito en filosofía occidental. El hombre ejecutado por su ciudad se convirtió en su ciudadano más famoso. El hombre que cuestionaba todo se convirtió en autoridad incuestionable para algunos. Quizás la paradoja es el punto. Sócrates nos enseña que las vidas humanas son complejas, que los héroes son defectuosos, que la sabiduría comienza con reconocer cuánto no sabemos. Nos enseña que vale la pena luchar por principios, pero que la lucha es interminable. Nos enseña que la vida examinada no proporciona comodidad, sino claridad, no certeza, sino honestidad. Cuando imaginamos ese día final en la prisión, cuando tomó la copa de cicuta, ¿qué pasaba por su mente? ¿Dudó en el último momento? ¿Cuestionó si todo había valido la pena? No lo sabemos. Los relatos lo muestran sereno, consistente hasta el final. Pero era humano. Seguramente sintió algo. Pesar por dejar a sus hijos. Tristeza por la ciudad que amaba y que lo mató. Quizás incluso curiosidad sobre si su apuesta de toda la vida sobre el valor de la virtud era correcta. Sus últimas palabras registradas sobre deber a Asclepio permanecen enigmáticas. Quizás agradecía por curación de la vida, viendo la muerte como liberación. Quizás era simplemente recordatorio práctico de obligación religiosa. Quizás era broma final que desafiaría interpretación para siempre. La ambigüedad parece apropiada para hombre que hizo de la pregunta sin respuesta su oficio. Así que duerme ahora con imagen de Sócrates, en tu mente. El niño de Alopece, creciendo en Atenas en su edad dorada. El joven soldado valiente en batalla, firme en retirada. El filósofo descalzo vagando por el ágora, deteniendo a personas para hacerles preguntas incómodas. El ciudadano desafiante negándose a participar en injusticia sin importar el costo. El anciano en prisión conversando tranquilamente con amigos sobre inmortalidad del alma. El hombre bebiendo cicuta, cumpliendo hasta el final. Imagínalo no como estatua de mármol, no como santo perfecto, sino como ser humano complicado que eligió vida difícil, que irritaba tanto como inspiraba, que tenía familia que descuidaba mientras salvaba almas de extraños, que era a veces arrogante en su humildad, molesto en su persistencia, frustrante en su negativa a dar respuestas directas, pero también imagina su coraje. Requiere valentía enorme cuestionar todo, incluido a uno mismo. Requiere humildad reconocer ignorancia cuando todos esperan certeza. Requiere integridad vivir según principios cuando compromiso sería más fácil. Sócrates tenía estos valores, los vivía, murió por ellos. Su última gran pregunta para nosotros es si nuestras propias vidas están examinadas. ¿Vivimos con intención o por inercia? ¿Sabemos por qué creemos lo que creemos? ¿Hemos probado nuestras asunciones? ¿Somos valientes en defensa de nuestros valores? ¿O simplemente nos movemos por la vida sin reflexión, guiados por opiniones sin examinar? La vida no examinada no vale la pena vivirla, dijo en su juicio. Era afirmación audaz que muchos rechazarían. Seguramente la vida tiene valor intrínseco, sin importar si es examinada. Seguramente hay sabiduría en aceptación simple, felicidad en no cuestionar demasiado. El exceso de análisis puede paralizar tanto como la falta de reflexión, pero incluso si su afirmación era exagerada, contenía verdad profunda.
Los seres humanos tenemos capacidad única de autorreflexión. Podemos pensar sobre nuestro pensamiento, cuestionar nuestras creencias, elegir nuestros valores. No usar esta capacidad es desperdiciar lo que nos hace humanos. La vida examinada quizás no sea la única vida que vale la pena, pero seguramente es vida más completa, más intencional, más auténticamente nuestra. Este fue Sócrates. No Dios sino hombre. No perfecto sino admirable. No respuestas sino preguntas. No sistema sino método. No consuelo sino desafío. No el fin de búsqueda sino el comienzo. No la sabiduría misma sino el amor a la sabiduría que es filosofía. Hace 2500 años bebió cicuta en celda ateniense. Su cuerpo murió y fue cremado. Sus cenizas se dispersaron hace mucho. Ninguna tumba marca su descanso. Pero su espíritu, su método, su pregunta incesante viven. Cada vez que alguien dice, pero espera, ¿qué realmente significa eso? Sócrates está presente. Cada vez que alguien elige principio sobre conveniencia, está con nosotros. Cada vez que alguien reconoce ignorancia en Tádese, lugar de fingir conocimiento, honra su memoria. Que descanses con su ejemplo. Que mañana despiertes dispuesto a examinar tu propia vida, a cuestionar tus asunciones, a buscar verdad aunque sea incómoda. Que tengas coraje de no saber, humildad de aprender, integridad de vivir según tus valores. Y que recuerdes que hace mucho tiempo, un hombre feo con pies descalzos transformó el mundo simplemente haciendo preguntas. Este ha sido Voces del Tiempo. La historia de Sócrates, el gadfly de Atenas, el partero de ideas, el hombre que no sabía nada pero que nos enseñó todo sobre cómo pensar. Que su ejemplo te acompañe, que sus preguntas te guíen, que su coraje te inspire. Hasta nuestro próximo encuentro con las sombras del pasado.